¿Qué tal? Buenas noches. Omicron no da tregua, volvemos a superar ampliamente los 6.000 contagios y nada parece indicar que estemos cerca del fin de esta sexta ola. Estamos ante el virus con la propagación más rápida de la historia y, aunque parece que es menos grave en personas inmunizadas, todavía arroja más incógnitas que certezas. ¿Supone Omicron el inicio del fin de la pandemia o pueden surgir nuevas variantes entre los no vacunados? Lo vamos a intentar averiguar en un reportaje que podrán ver en unos minutos. Además, ante el avance de esta enfermedad, muchas personas han tenido que volver a teletrabajar, lo que ha provocado que algunas empresas opten por controlar a sus empleados en remoto a través de aplicaciones que rastrean el uso que le damos a Internet en nuestra jornada laboral. Y esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto puede llegar la tecnología a espiarnos. ¿Se han planteado alguna vez que los altavoces de nuestros móviles pueden conocer nuestras conversaciones? Vean. Ellos son Irache, Ana y Luis y tienen una cosa en común, ninguno tiene mascota. Este es un dato importante porque durante media hora van a estar hablando sobre animales, piensos, correas, temas de los que no suelen conversar y de los que no hacen búsquedas en Internet. Después revisaremos sus redes sociales para ver si les han aparecido publicidades relacionadas con estos temas. Pues en realidad siempre he querido tener una mascota, un perro. Si tuviera alguna mascota sería un gato. Hola de nuevo, chicos. Han estado prácticamente media hora hablando de mascotas, de productos, de comida para animales. Vamos a comprobar ahora en sus redes sociales si les aparecen publicidades relacionadas con estos temas. Vamos a ver. Pues sí, mira, me acaba de salir una aquí. Doggy Fat Diet, el real fooding de los perros. Yo estoy flipando porque, mira tú, que yo no me meto muchas publicidades y tal, pero ahora estaba aquí mirando en la red social y me sale uno de comida para gatos. Esto es solo un adelanto de un reportaje que podrán ver a lo largo de esta noche. Arrancamos. Con un tsunami de contagios sin precedentes que tiene colapsada la red de atención primaria y encendida la luz roja en los hospitales, esta pandemia parece no tener fin. Hoy las cifras vuelven a ser elevadas, los nuevos contagios ascienden a 6.731, permanecen hospitalizados en planta 533 personas y en la UCI se encuentran 72 pacientes. La sexta ola, dominada por la variante Omicron, golpea a Canarias sin que sepamos aún con certeza cuándo llegará a su pico máximo. Para hablar de todo ello, esta noche nos acompañan Ramón Pinto, que es director de enfermería de atención primaria en Tenerife. Ramón, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Ibelice Barrios, que es inmunóloga. Ibelice, buenas noches, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. También está Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miguel Ángel, un placer. Y nos acompaña también Luis Ortigosa, que, como saben, buenas noches, Luis, es asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Muchas gracias por acompañarnos. Como les decía, la sexta ola nos está dejando cifras nunca antes vistas, además de los contagios y las hospitalizaciones. Las islas registran un número de fallecidos que están sorprendiendo frente a las que se contabilizaban en las anteriores olas. Pedro Machín, tú has analizado todos esos datos. Efectivamente, Miguel Ángel, aumentan los contagios, aumentan los ingresos y, lamentablemente, también aumentan los fallecidos. Y es que el ritmo diario de muertes que está provocando el coronavirus durante esta sexta ola en Canarias es superior al de la quinta. Vamos a tomar como referencia los primeros días del pasado mes de agosto, cuando la quinta ola golpeaba con fuerza al archipiélago para, pues compararlo con el arranque de este año. En esos 12 días iniciales de agosto se produjeron 6.816 contagios en Canarias y 49 fallecidos, mientras que en los 12 primeros días de este año se han producido 51.264 nuevos contagios y 90 decesos. Es decir, los casos activos han disparado un 652%, pero los fallecimientos aumentan en un 83%.
Los datos que maneja Sanidad hasta la fecha señalan que las víctimas mortales de las que se tiene secuenciación son mayoritariamente de la variante Delta y subrayan que es lógico que así sea porque Omicron apareció hace tan solo un mes y los pacientes en críticos permanecen ingresados un mínimo de 60 días. Por otra parte, y si tenemos en cuenta que desde el inicio de la pandemia en Canarias se han registrado 208.630 contagios y se han producido 1.234 fallecimientos, la tasa de letalidad del coronavirus desde marzo de 2020 hasta ahora sería del 0,6% para el conjunto del archipiélago. Además, la mayoría de pacientes que han perdido la vida por este virus tenía patologías previas y aproximadamente el 88% de los fallecidos superaba los 60 años. Por eso, lo que más sigue preocupando es el impacto que la COVID tiene sobre las personas mayores o los enfermos más vulnerables. De ahí que se insista en la importancia de la dosis de refuerzo de la vacuna. Afortunadamente en Canarias el 85% de los mayores de 70 años y más del 70% de las personas entre 60 y 69 años han recibido esa dosis de recuerdo que junto a las medidas de protección individual siguen siendo nuestras mejores armas para luchar contra este tsunami de nuevos contagios. De hecho, la OMS calcula que el 50% de la población europea se contagiará de Omicron en las próximas 8 semanas. Así que, Miguel Ángel, como estamos viendo con esos datos, todavía parece que no veremos un final a corto plazo y tenemos que seguir extremando las precauciones. Muchas gracias, Pedro. Son muchas cifras las que has puesto sobre la mesa y dos son las principales conclusiones que extraemos de todos esos datos. Por un lado, hay más fallecidos, pero por otro, las muertes por COVID en comparación con la explosión de contagios que hoy tenemos son proporcionalmente muchas menos. Una muestra, le pregunto al presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amos García, del efecto de la vacunación. Efectivamente, es una muestra clarísima de las bondades que han supuesto la vacuna a la hora de evitar o disminuir la cara más terrible, más dramática que tenía la pandemia, que era la que estaba vinculada a los ingresos en UCI y los fallecimientos. Y yo creo que es importante ser consciente de que con la explosión increíble de casos que estamos teniendo en estos momentos, sin embargo, esto no se está trasladando a una explosión también terrible de los casos más complicados. Y esto es gracias a las vacunas. Ahora bien, cuidado, la tendencia está ascendente, tenemos que controlarla, tenemos que minimizarla, porque por una simple lógica matemática no es lo mismo un 1% de 10.000 que un 1% de 100. Por lo tanto, nos seguirá aumentando el número de casos complicados fruto de esta explosión tremenda de procesos que estamos teniendo. Y Belice, la Sociedad Española de Medicina Intensiva ha calculado que en España 4 de cada 5 pacientes ingresados en la UCI corresponden a personas no vacunadas y que además en su mayoría se han contagiado con la variante Delta. Con el avance de Omicron se esperan menos ingresos. Bueno, los datos que tenemos hasta el momento apuntan a la menor patogenicidad de Omicron. Parece que se reproduce más a nivel de la vía respiratoria superior y tiene más dificultades para provocar inmunizados en personas vacunadas pues esta patología grave que al final lleva al fallecimiento. Insisto en lo de en personas vacunadas, porque siempre en simbiosis con el virus está el sistema inmune. Claro, sí. Pero la pregunta es si es que es una variante más leve o si esto es efecto protector de la vacuna. Yo creo que son ambas cosas. La variante parece, no están todos los datos, digamos, negro sobre blanco todavía, pero parece menos patogénica, menos capacidad de producir enfermedad grave, pero esto sabemos que está influido enormemente porque tenemos una gran proporción de personas vacunadas con 2 dosis. Sabemos que esta protección que nos da la vacuna pues está actuando sobre una cepa que digamos que parece menos capaz de llevarnos a la UBI, pero que sigue colapsando el sistema pues por la gran cantidad de personas con cuadros leves, y yo creo que aquí tenemos que hacer una inflexión en este momento de la pandemia para dar un mensaje a la población de que las personas que están correctamente vacunadas, si se contagian, que es posible que se contagien, tienen que tener tranquilidad y saber que la mayor parte de ellos va a pasar una enfermedad muy leve o no se van a enterar. Entonces, no debemos de acudir masivamente a los centros
porque esto provoca problemas, digamos, derivados de ese sobreuso de la primaria, ¿no? Claro, que es el otro... Esa imagen a la que te refieres, Ibelice, y me giro hacia este lado de la mesa, Luis Ortigosa, Ramón Pinto, da la sensación de que esta ola nos está superando y que con la Omicron prácticamente hemos como estamos tirando la toalla. Lo digo porque los rastreos apenas son eficaces. Subir de nivel a un territorio luego se suaviza con medidas más laxas, vamos a decirlo así, y la sanidad pública no llega a confirmar con test todos los casos sospechosos. ¿Ustedes lo ven así? Es que Ibelice ha tocado los puntos claves. Entonces, efectivamente, no voy a insistir sobre lo que tú has dicho porque así es. Y la realidad es esta, o sea, que hay una mayor, pero una muchísima mayor transmisibilidad de este virus, afortunadamente con menos letalidad y con menos afectación grave. Por tanto, estas son las circunstancias y las estrategias tienen que cambiarse. Tenemos que ir cambiando las estrategias y se están cambiando. De hecho, por ejemplo, en lo que a mí me corresponde como pediatra, acuérdense que hasta hace un mes y medio, por cada niño que estuviese enfermo en una clase, se mantenía una cuarentena y ahora se ha aumentado a 5. ¿Por qué? Pues porque efectivamente... ¿Has acertado esa estrategia, Luis? Yo pienso que sí. Yo pienso que en este momento hay que ir normalizando poco a poco la situación, lo cual no significa, como se ha dicho recientemente, que hay que gripalizar, esa palabra que se ha puesto de moda, a la enfermedad. Ya se tomarán... Luego vamos a hablar de esa parte de... Ya se tomarán esas medidas cuando baje la ola y cuando ya estemos en un momento más calmado, con lo cual no hay que bajar la guardia, hay que mantener las medidas que todo el mundo conoce y que no vamos a repetir continuamente, pero efectivamente se está viendo una normalización de la vida. Y el otro problema que está viendo ahora mismo en primaria es la sobrecarga que tienen los compañeros de atención primaria, sobre todo para trámites administrativos y burocráticos de dar parte de baja y de alta, y prácticamente no tienen tiempo para ver las patologías oncológicas, crónicas, diabéticos, hipertensos. Esa es la otra parte de la pandemia. Bueno, de los 4 que están en la mesa, el que está en la atención primaria todos los días es Ramón Pinto. Sí, ¿nos está superando o es una sensación que nos está superando esta variante Omicron? Sí, se dan los dos casos, como comentaban antes los compañeros, ¿no? Por un lado tienes un virus mucho más contagioso, por lo tanto hay muchos más casos. Hay un dato que se ponía sobre la mesa ayer, si cogemos desde el día 1 de diciembre, en 44 días ha habido tantos casos aquí en Canarias de coronavirus como en los 17 meses anteriores, es decir, sobre unos 49.000. O sea, hemos condensado en solo 40 días lo mismo que en 17 meses, por lo tanto la presión en atención primaria ha sido brutal. ¿Qué ocurre? Que luego tienes unas consideraciones que son las características del virus y las patologías que produce, con lo cual es una patología mucho más banal y nos hemos ido a una sobrecarga, sobre todo en el área médica, administrativa y de enfermería, de gente que iba a buscar un certificado porque quería entrar al bar, cuando eso se podía hacer de otras formas, que teníamos una página web para descargarlo y hay una brecha digital y demás. Tienes un montón de gente que erróneamente confiaba la seguridad de las Navidades en hacerse un test previo a ir a cenar, cuando muchos hemos dejado de cenar con nuestra gente mayor porque sabíamos que ese test no te da sino una fotografía del momento. Te encontraba gente que, como hay muchos más contagiados, por lo tanto muchas más bajas, eso ha incidido también en los médicos. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Pues lo que hoy el director del Servicio Canario de Salud y la directora de programas asistenciales han anunciado, que se han tenido que modificar también las herramientas que tenemos en atención primaria para darnos un poco de aire, porque es que estábamos atendiendo al 95% de gente que no debería estar atendida, porque era o patología muy banal o asintomática. ¿Pero era previsible esta situación, Ramón? A ver, lo digo porque esta sexta ola lo que está ocasionando es el desbordamiento de la sanidad pública en la atención primaria, pero también en los hospitales con unos profesionales que están agotados, que lo que dicen todos los días los profesionales que están agotados, que no pueden más. Son 2 años y es muy cansado. Por eso digo, nos imaginábamos este embate, era previsible lo que está pasando. Pero no, tienes dificultad en cuanto a las herramientas, es decir, Antonio Sierra, creo que lo oía en la radio esta mañana o ayer, que decía, era esperable, pero es pocas herramientas con las que puedes optar. Es decir, ahora mismo no hay profesionales de la salud y por lo tanto, entendiendo que podía haber más olas, tú no tienes posibilidad de contratar ahora mismo ni médicos ni enfermeros porque no hay en el mercado. Todo lo que ha habido se ha contratado, se ha hecho una contratación mucho más masiva. ¿Qué ocurre? Que tienes que adaptar los sistemas, pero no sabes cómo va a venir la siguiente ola.
Nadie sabía que iba a ser Omicron, que iba a ser tan contagiosa y que iba a ser igual menos severa los síntomas. Pero está claro que te tienes que ir adaptando y es lo que se está haciendo. Pero después de 2 años, con muchos sanitarios contagiados también, porque somos humanos, y en época de Navidad, pues nos ha dado en toda la línea de flotación. Pero yo sí he hecho en falta que este ejercicio que estamos haciendo de crítica del sistema, lo llevamos haciendo años y nadie nos ha escuchado antes. O sea, la primaria está como está, no desde hace 2 meses. Una situación que ya va en precario, si tú la sobrecargas además, pues termina de reventar. Entonces, lo que tenemos que hacer es exigir a nuestros gestores y a las personas que están pues diseñando los planes de salud, es que se den cuenta de que tienen que planificar siempre en función de que no de ayer, sino de dentro de un mes. Y creo que falta planificación y falta que tengamos esa visión de si me permites, un poco de largo plazo. Quiero aprovechar este momento para solicitar a la ciudadanía comprensión con el personal sanitario, porque estamos viendo que se está pasando de hace 20 meses de aplaudir, de salir a las 7 de la tarde. Sí, hay situaciones desagradables en muchos centros. Ahora, a diario. A encontrarse con enfermeros, con médicos, con celadores, con profesionales maltratados incluso físicamente, y yo creo que hay que pedir comprensión a la ciudadanía y saber que los profesionales sanitarios están haciendo todo lo que pueden y más aún, con lo cual el desbordamiento que hay no es responsabilidad del profesional. Fíjate lo que has dicho, hemos pasado de aplaudir, sí, ¿no? Qué duro, ¿no? Claro, y es muy duro. Es durísimo, duro. Cuando es una profesión vocacional, sí, cuando te preocupas, hay compañeros que, bueno, pues lo pasas mal cuando ves que tienes tantos pacientes y que tienes tan poco tiempo para atenderlos, y que encima alguna de esa gente que ni siquiera tiene patología importante es precisamente el que, en un sistema que, como decía Ibelice, salud pública, que está aquí a Mos, y la parte que me corresponde, que es de atención primaria, no es una cuestión de Canarias, ¿vale? Porque siempre hablamos, es una cuestión nacional, sí, donde hace falta una revisión de los modelos que desde hace muchísimos años y que es la base del sistema, ¿no? Casi por alusiones. No, y por alusiones que recibo de manera encantada, porque evidentemente yo creo que conviene recordar que desde la crisis económica del 2008, aquello que se dijo de que el sistema sanitario nunca se iba a recortar, pues se recortó y mucho. Y cuando nos estalló la pandemia, nos encontramos con un sistema sanitario debilitado por esa política de recortes que se había estado implementando. Yo creo que es el momento de reflexionar y ser consciente de algo que es fundamental, que el sistema sanitario, como una de las piezas angulares del estado de bienestar, hay que cuidarlo. Hay que mimarlo en beneficio de nuestra ciudadanía, que los profesionales que comentaba Ramón Pinto, que en estos momentos en vez de aplausos están recibiendo insultos en muchas ocasiones, están trabajando mucho más de lo que del sueldo por el que le están pagando. Están trabajando mucho más porque saben que están en una situación complicada. Estábamos en una situación difícil y eso obliga a que los profesionales que tenemos un papel clave en el abordaje de la pandemia, pues estemos poniendo toda la carne en el asador. Yo no pido que nos pasen la mano por la cabeza, lo que sí pido es comprensión, como decía el amigo Luis, y luego que haya un cambio en el modelo sanitario que está siendo absolutamente fundamental. Estamos oyendo en las últimas horas propuestas para tratar de aliviar esa presión, para destensionar, para quitar tensión a toda esta situación, y el Colegio de Médicos de Las Palmas ha propuesto la apertura de testódromos, lugares para realizar test detectores de COVID con el fin, como decimos, de descongestionar los centros de salud. ¿Lo ven ustedes como una medida acertada o estaríamos ante el mismo problema de la escasez de personal sanitario para atender esos testódromos, que es una palabra que se ha utilizado un poco para llamar la atención? A ver, por la parte que nos toca de atención primaria. Como decía, hoy ha habido una rueda de prensa y el director de Servicio Canario y la directora de Programas Asistenciales han expuesto todas esas medidas que se vienen haciendo. Es decir, nosotros ya llevamos en estos 2 años, a pesar de que es los 2 años más duros, donde nos han dado los recursos, no hemos tenido límites en contratación de profesionales, donde se nos han dado ahora herramientas que hemos pedido desde los propios profesionales, desde nuestros compañeros, como es la baja alta hora automática, como son los SMS para dar los resultados de los test de antígenos. Hay un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos que es de agradecer
para poderle dar los certificados COVID en las farmacias a esa gente con la brecha digital que no lo puede llevar en el móvil. Es decir, se ha puesto un montón de herramientas y tenemos el apoyo y sentimos ese apoyo de salir adelante con herramientas, ¿no? ¿Qué ocurre? Un testódromo. Lo que hay que hacer los test cuando corresponde, no es hacer por hacer, es que hay que hacer cosas que sean prácticas, hay que hacer cosas que den valor y que aporten valor. Hacer las cosas por hacerlas no merece la pena. Entonces ahora mismo no tenemos tampoco un potencial de gente como para abrir un testódromo por decir que lo abrimos, es decir, la vacunación ahora mismo la hacemos conjunta entre los centros de vacunación masiva, los mal llamados vacunódromos aquellos que no me gustaba nada, y los centros de salud, y se coordina perfectamente. ¿Qué ocurre? Que tienes que tener la dotación, los medios y hacerlo cuando corresponde. Entonces, nosotros lo que nos hemos quejado en este último mes con los datos que te daba es que si tú tienes la ola de mayor contagio en 40 días, lo de 17 meses, lo que no puedes atender a esa gente simplemente que de forma voluntaria, porque quiere evitarse un gasto en la farmacia o porque no quedaban, quiero que me hagas un test sin dar valor, sin una sintomatología detrás, sin que haya un riesgo detrás, no aporta nada. Yo creo que las medidas tienen que ser pensadas, repensadas y que aporten valor, porque si no es una carga más de trabajo. Hay algo que nos está llamando mucho la atención, le pregunto a Ibelice, que es inmunóloga. En esta explosión de contagios, Ibelice, se están dando numerosas reinfecciones. ¿Por qué muchos positivos actuales son reinfecciones? ¿Se acredita con esto que es necesaria una dosis de refuerzo a toda la población mayor de 18 años como se ha aprobado hoy? Bueno, yo creo que no. Yo creo que los datos que tenemos ahora mismo indican que es muy pertinente en personas a partir de cierta edad, donde sabemos que esta nueva cepa Omicron evade la respuesta de anticuerpos neutralizantes que impiden quizás la infección y la transmisión, digamos, de una forma más efectiva, pero seguimos teniendo evidencia de que la respuesta inmune celular sigue mantenida con 2 dosis, incluso frente a la nueva cepa. Entonces, depende para lo que queramos las vacunas. ¿Para qué queremos las vacunas? Las vacunas estaban planteadas en un principio para proteger eficazmente a las personas frente al fallecimiento y a las formas graves de la enfermedad. Y en eso son muy efectivas, siguen siendo muy efectivas. Incluso en personas jóvenes con 2 dosis sabemos que estarán protegidas frente a estas formas graves muy eficazmente. Las vacunas no protegen frente a la infección, no protegen porque son menos capaces de inducir esta respuesta en mucosas, que sabemos que es necesaria y que solo se va a conseguir con una nueva generación de vacunas probablemente que consigan esta inmunidad esterilizante, que impidan los contagios. Y esta generación de vacunas que tenemos no son esterilizantes, no van a conseguir que disminuyan los contagios. Es cierto que ahora con la cepa Omicron hay más reinfecciones que las que vimos con Delta, quizás porque la variación y la respuesta inmune humoral pues contribuía mejor en Delta a responder frente a estas infecciones. Creo que tenemos que tener claro para lo que sirven las vacunas y reforzar en aquellas poblaciones. Tenemos al presidente de la Sociedad Española de Vacunología aquí al lado sentado, Amos García. Te pregunto, ¿es necesaria esa dosis de refuerzo para las personas entre 18 y 39 años? ¿Eres partidario de esa dosis de refuerzo? Yo creo que debemos ser conscientes antes que nada de situarnos en un contexto muy definido. Y es que estamos en una pandemia. Una pandemia. Una pandemia es un problema global, que requiere respuestas globales, no exclusivamente recetas locales. El problema no lo vamos a solucionar en nuestro país, no lo vamos a solucionar en Francia, no lo vamos a solucionar en Dinamarca, en Estados Unidos, en Canadá. El problema se tiene que solucionar también en Burkina Faso, en Guinea-Conakry, en Uganda. ¿Y esto qué significa? Que las vacunas que hay son las que hay en estos momentos. Y por lo tanto, antes de empezar nosotros a mirarnos el ombligo y a decir vamos a ponernos una 4ª dosis, hay que ser consciente de que hay países que no han recibido ni la primera. Eso lo tenemos claro, pero me estás escabullendo y no me has contestado. ¿Hay que poner una dosis más a la gente entre 18 y 39 o no? Aparte de que hay que darle todas las vacunas que podamos al resto del mundo. Que es verdad que estamos viendo unos datos el otro día de países con un 0,1% de vacunación. O Yemen, que tiene el 1%. Lo cual es tremendamente lamentable. Vale, pero bueno, vamos con la pregunta. ¿Dosis de refuerzo para las personas entre 18 y 39? Es absolutamente necesario. En este contexto en el que estamos ahora, yo no lo veo necesario. ¿No la ves necesaria? En un contexto diferente, ya veríamos, pero en este momento no lo veo necesario. Y me gustaría aclarar una cosa, porque a veces
cuando hablamos de que estas vacunas no son esterilizantes, lo cual es cierto, parece como un debe de las vacunas. Oye, en el calendario vacunal infantil ponemos muchas vacunas que no son esterilizantes. Y sin embargo nos vemos las enfermedades frente a las cuales estamos vacunando. ¿Por qué? Porque nos vacunamos prácticamente a todos nuestros chiquillos. Es decir, el hecho de que una vacuna no sea esterilizante no es el terreno ideal, pero tampoco es nada desfavorable, porque consigue lo fundamental. Y lo fundamental sigue siendo eliminar la cara amarga, terrible que ha tenido la pandemia, que está vinculada a los casos graves. Bueno, vamos a dejar aquí esta parte del debate para irnos a publicidad, pero a la vuelta vamos a retomar otros aspectos de este contagio masivo de COVID. Y uno de ellos es conocer qué pasará después, qué consecuencias dejará esta sexta ola. Regresamos en unos minutos con una de las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Es la Omicron la variante que dará la puntilla final a la pandemia? Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados enseguida, a la vuelta a publicidad, no se vayan. Son las 11 menos cuarto de la noche y seguimos en directo en Fuera de Plano analizando esta sexta ola, aunque vamos a dar un paso más. Nos hemos preguntado qué consecuencias nos dejará la variante Omicron. ¿Estos contagios masivos supondrán el final de la pandemia, como algunos virólogos aseguran? Y otra cuestión, ¿qué significado tiene ahora el concepto de inmunidad de grupo que se cifró en un 70% de vacunados al inicio de la pandemia? Son algunas de las cuestiones que abordamos en el siguiente reportaje. Esto en una jornada en la que las islas continúan incrementándose los contagios de COVID-19. Canarias comienza 2022 golpeada duramente por Omicron, la variante que está pulverizando todos los récords de contagio con un crecimiento sin precedentes en las últimas semanas. El pasado 1 de diciembre la incidencia acumulada a 14 días en las islas era de 188 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora, solo un mes y medio después, esa incidencia se dispara a los 2.707 casos, 14 veces más. ¿A dónde nos llevan esos contagios masivos? ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Estamos ante la cuenta atrás del final de la pandemia o se trata de una fase más? Adolfo García Sastre, virólogo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. ¿Ve usted más cerca el final de la pandemia? Al haber tantos casos está claro que el virus está mucho más adaptado a estar entre nosotros y que va a dar lugar también a una inmunidad natural que va a contribuir en parte a que desciendan los casos, como ha ocurrido en otras pandemias, porque Omicron es muy especial y cuando aparecen variantes especiales es muy difícil que vuelvan a aparecer variantes súper especiales con respecto a la especial que era Omicron. Pero es muy difícil que Omicron se vuelva a repetir y volver atrás a lo que estaba causando también es muy difícil. ¿Hay cierto optimismo, cierta esperanza respecto a otras olas que hemos vivido? No es igual que las anteriores. Ha habido momentos más duros durante la pandemia. La primera ola fue la más dura de todas. Esta puede llegar a causar problemas, pero comparadas con la primera ola es muy distinto. Hay optimismo, por otro lado, no se ha acabado. El debate sobre las consecuencias de esta explosión de casos está servido en la comunidad científica. No todos ven con los mismos ojos la aparición de esta variante y ni mucho menos un final a corto plazo. Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología. ¿Usted considera que todavía hay que ser muy cautos a la hora de hablar de un final de la pandemia por el elevado número de casos que está provocando Omicron? Evidentemente no podemos decir que la pandemia haya terminado. Siempre hay que ser cautos porque sí que es cierto eso que ahora mismo con las incidencias tan altas que tenemos, pues todavía tenemos los servicios asistenciales que están aguantando. Pero
evidentemente no se puede asumir estos niveles de contagio, porque aunque la gravedad sea poca, cuando el número de casos es muy alto, como los que tenemos ahora, acaba saturando el sistema. ¿Existe la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes que cambien el escenario actual? Siempre que haya transmisión, y más con altos niveles de transmisión, existe la posibilidad de que aparezca una nueva variante. Sigue habiendo países donde los porcentajes de vacunación son muy bajos, y mientras exista un lugar en el mundo en el cual la transmisión siga siendo alta, las posibilidades de que aparezca una mutación que genere una nueva variante que pueda sustituir a la que tenemos, siempre es posible, claro. Sin acuerdo entre los científicos sobre la repercusión de Omicron en la pandemia, se abre otra incógnita. ¿Qué peligro suponen los no vacunados? ¿Son la llave para la aparición de nuevas variantes? Sí, son una puerta de entrada porque esa persona no vacunada es más fácil que se infecte. El vacunado se puede infectar también, va a ser menos grave, pero es menos probable, va a tener menos carga viral. De manera que la persona vacunada puede transmitir más el virus. Cuando empezó la pandemia hablábamos de que la tasa de infectividad, esto es, una persona infectada a cuántas personas infecta, era de 2,5. Con la variante Omicron estamos hablando de que puede ser como el virus del sarampión, de los más infecciosos que hay. O sea, una persona puede infectar a 12, 16, quizás más personas. Esas personas no vacunadas tienen más facilidad de ser infectados y estar transmitiéndoselo a mucho más gente. Y, por supuesto, tienen mucha más probabilidad de tener un COVID sintomático o grave. El presidente Macron aseguraba tener ganas de fastidiar a los no vacunados a partir del 15 de enero, fecha en la que solo podrán entrar en establecimientos aquellos poseedores del pasaporte COVID. ¿Sería posible en España? Sí, es posible, en aplicación de la legislación sanitaria, hacer ese tipo de exigencias siempre y cuando se pase previamente por un aval de los tribunales superiores de justicia de cada una de las comunidades autónomas, en los que se analice la idoneidad de la medida, la proporcionalidad y la ponderación de la misma. En otros países sí se ha adoptado porque sea una ley del Parlamento estatal el que regule esa situación e imponga esa obligación. No obstante, España es un país de vacunados y en Canarias cerca del 85% de su población diana tiene al menos una dosis. Aún así hemos visto cifras de contagio nunca antes vistas y eso nos lleva a otra incógnita más. ¿Habrá finalmente inmunidad colectiva? ¿En qué ha quedado ese objetivo de inmunidad de grupo? La inmunidad de grupo es un cálculo de cuánta gente tiene que estar vacunada para tener una seguridad fiable de que no se va a estar infectando a la población. Al ser muchísimo más infeccioso, varias veces más infeccioso que las cepas originales, también aumenta el número de individuos de la población que deben estar vacunados para estar protegidos. La situación es desigual incluso en Europa. Países como Dinamarca lideran el porcentaje de población con pauta completa con más del 96%, seguido de Irlanda con el 93%. España se sitúa en la zona alta de la tabla con un 85%, pero hay países que un año después aún no llegan a cifras tan robustas, como por ejemplo Rumanía con un 47% o Bulgaria con cerca del 32% de su población vacunada. Se busca incentivar la vacunación, reforzarla con una tercera o incluso ya de forma experimental en Israel con una cuarta. El camino sigue siendo aún incierto en medio de un hastío emocional generalizado entre la población que se pregunta si tendremos que convivir con el virus. Parece que a corto plazo tendremos que estar conviviendo con el SARS-CoV-2 como convivimos con otro tipo de virus respiratorios. Estamos viendo como cada vez hay un mayor número de infectados y al final habrá un mayor número de personas inmunizadas de forma natural. De ahí a que digamos que una pandemia pasa a ser una endemia, pues hay muchos pasos y muchos sucesos que tienen que ocurrir y todavía es muy temprano. No será hasta bien entrado el año cuando podamos despejar las grandes incógnitas que aún tenemos de esta pandemia cuando se cumplen 2 años de la detección de los primeros casos.
Lo acabamos de ver, muchas son las incógnitas que plantea el paso de esta sexta ola y algunas con polémica. Varios científicos aseguran que Omicron será la puntilla final a la pandemia y otros, Luis Ortigosa, no lo consideran así. ¿Qué opinas? Ojalá, de luego ninguno en esta mesa tenemos la bolita mágica para decirlo. Nadie se podía imaginar hace 4 meses que Omicron iba a provocar la gran transmisibilidad que está haciendo. Lo que está claro es que todas las epidemias, y tenemos experiencia durante siglos, empiezan y terminan. Entonces ahora mismo tenemos una oleada que no ha llegado al final, probablemente en 2 o 3 semanas empezará a bajar y después ya veremos si efectivamente se va a quedar como una enfermedad endémica y que por tanto habrá que cambiar incluso la forma epidemiológica de vigilancia de la enfermedad. Pero en este momento el que diga que este es el final yo creo que se está equivocando y el que diga que no también. O sea que yo creo que hay que ser un poco cautos en este sentido. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Luis, no podemos afirmar con rotundidad porque no tenemos evidencia científica suficiente que nos permita decir que puede ser el final. Sí es verdad que hay algunos signos sugestivos, el hecho de la amplia difusión que está teniendo la variante Omicron y por lo tanto el gran número de infectados a las que está dando lugar cuando paralelamente estamos teniendo unas coberturas vacunales muy elevadas, puede ser sugestivo de un cierto perfil de cambio en el comportamiento de la pandemia, porque a mí me gustaría recordar algo que creo que es fundamental. Este virus ha venido para quedarse, Lo que tenemos que hacer es convivir con él. Y eso significa quitarle toda la carga terrible que ha tenido hasta ahora. Y eso lo conseguimos con las vacunas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este virus ha venido para quedarse, hay que ser conscientes de que una vez que acabe esta sexta ola, y como decía también Luis antes, yo creo que debemos empezar a incorporarnos poco a poco, partido a partido, no en saltos al vacío, a lo que puede ser la convivencia con el mismo. La Organización Mundial de la Salud considera y dice que Omicron no va a ser... Perdón, me ha entrado a mí ahora. Nos hemos puesto a hablar del virus y me ha entrado a mí la tos ahora. Decía Ibelice que la Organización Mundial de la Salud considera que Omicron no va a ser la última variante y que cuanto más circule el virus, más riesgos habrá de que surja una variante más mortal. Bueno, variante más mortal no te sabría decir. En teoría, lo que dice la teoría es que los virus tienden a evolucionar a formas menos graves, que es lo que hemos visto, además que esta es la evolución que ha tenido la pandemia hasta ahora, porque el virus lo que quiere es permanecer más tiempo entre nosotros y para eso pues no tiene que fallecer el organismo que está colonizando. Es lógico, ¿no? Entonces, en principio, más mortal no creo, pero bueno, es importante tener en cuenta lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos que vacunar en todo el mundo para evitar que el virus pueda tener el reservorio de personas sin vacunar especialmente, que son las que más nos preocupan. Ese es un problema no resuelto. Antes lo hemos hablado y yo creo que vamos a dar cifras. Yo también estuve revisando. Hay administrada en este momento más de 9.500 millones de dosis en todo el mundo, de las cuales 9.500 millones 9.500 millones de dosis en todo el mundo, pero en los países menos desarrollados no llega al 10%, están en el 9.5%. Y ahí está el problema, que mientras estemos muy bien vacunados en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia, si resulta que el virus sigue circulando, de repente dentro de unos meses nos da el susto de que efectivamente pueden surgir nuevas variantes, con lo cual es prioritario, y esto no hay forma de que lo entiendan los políticos, de que hay que hacer llegar vacunas a ese tercer mundo. Claro, si me permite, no solo porque sea una cuestión de supervivencia para los países desarrollados, sino porque no podemos seguir permitiendo esa brecha terrible de diferencia que hay entre países ricos y países pobres. Es una cuestión también de justicia. Es fundamental tener ese concepto también claro. Y mientras haya alta circulación del virus, como dicen, mientras haya transmisión en los países en vías de desarrollo, más posibilidad de aparición de nuevas variantes. Estamos hablando de la diferencia abismal y Burundi 0,1%. Sí. Claro, es brutal. Yemen, 1%, que lo decía antes. Algunos expertos plantean que la inmunidad llegará, lo decíamos antes, con esos contagios masivos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que el 50%, que más del 50% de la población europea se va a contagiar en las próximas semanas. Claro. Si no lo está ya. Si no lo está ya, más del 50%. Pero, claro, parece que queda en el pasado, Amos García, lo del 70% y lo del 80% de vacunados para
para lograr la inmunidad, que es lo que nos contaban a todos en el inicio de la pandemia. Sí, como dijo antes el compañero inmunólogo, evidentemente con un microorganismo con esta capacidad de difusión, los porcentajes se modifican. Además, hay que ser consciente de que un elemento importante para conseguir una buena inmunidad de grupo es que las vacunas eviten también la infección, y esto no lo conseguimos con estas vacunas. Por lo tanto, a ese hándicap le tenemos que unir el proceso de que con una circulación tan inmensa que hay del virus, hay que vacunar prácticamente a la totalidad de la ciudadanía. Es que eso es lo que hay que explicar para que la gente lo entienda y no vean que son bandazos que se están dando. Al principio, con el virus original, el virus de Wuhan, la primera cepa que existía, el R, aquí lo hemos hablado, el R0 de la enfermedad, es decir, ¿cuántas personas infecta una persona que se ha infectado? A 3, se calcula de 2,5 a 3. En este momento es exponencial, con lo cual en aquel momento se decía, tenemos que conseguir llegar al 70% de población vacunada, y ahora habrá que llegar al 90, al 95%, porque es que el virus ha mutado, se ha modificado, con lo cual por eso existen este tipo de cambios. De variaciones entre el 70% o el 90%. Esas son las explicaciones. Y hay más polémicas sobre el futuro inmediato. El gobierno de España plantea, por ejemplo, tras superar la sexta ola, tratar el coronavirus, lo nombrabas antes, Luis Ortigosa, como una gripe, algo en lo que no están de acuerdo algunas asociaciones médicas por considerarlo precipitado. ¿Ustedes qué opinan? Hombre, yo creo que en el momento actual es precipitado, pero debemos de ir pensando lo que hablábamos antes, ¿no? En nuevos escenarios. Estamos diciendo aquí que quizás esta cepa nos permita atisbar casi con más esperanzas, pero con cierta certeza científica, que estamos en el camino, digamos, final. Entonces, no me parece inadecuado que se planteen cosas como la monitorización de la gripe, ¿no? Yo creo que lo de gripalizar se entendió mal, porque yo creo que se refería a la red Centinela de personas que hacen el seguimiento, porque hasta ahora hemos intentado seguir caso a caso, hacer una vigilancia sobre los contactos, y sabemos que con Omicron esto se ha ido al garete porque es imposible, ¿no? Estamos totalmente dando una información que no tiene ningún valor, que no es adecuada y que no sirve para medir la situación. Yo creo que el mensaje que dio el otro día Sánchez lo dio mal. Es decir, lo que está claro es que hay un grupo de expertos del Ministerio que están preparando para la llegada de ese momento, porque es que no se puede improvisar dentro de 6 meses, o cuando llegue el momento va a decir, bueno, y ahora entramos en un nuevo escenario y vamos a monitorizar epidemiológicamente la enfermedad. Eso habrá que prepararlo, y ya se está preparando, y efectivamente tendrá que llegar no a gripalizar, sino a como sea gripalizar, porque es que es una nueva una infección. Y en ese cambio de estrategia que supone gripalizar, vamos a recurrir a la palabra, la COVID, ¿está preparada, Ramón Pinto, la sanidad pública para vigilar los contagios a través de un sistema Centinela como el que se propone? A ver, la red Centinela de la gripe existe, está establecida y funciona. Es decir, nosotros, y bueno, yo lo tengo aquí, y a nosotros nos van dando los datos semanales y se hace el seguimiento. Por lo tanto, sería trasladar el mismo modelo, ¿vale? Lo que no estábamos preparados es para lo que tenemos ahora, ¿no? Para poder ver a miles y miles y miles de personas, ¿no? Lo que sí hay que hacer es un poco ir adaptando y dar valor a las medidas. Yo creo que hay que sentarse, hay que mirar, hablar con los expertos y hacerle caso a los expertos. Es decir, ahora mismo un virus de transmisión respiratoria con tanta transmisión como es este, donde tenemos los mayores riesgos, y no nos cansamos de repetirlo, como virus respiratorio que es en los interiores. Hay que medir el CO2, hay que airear bien los espacios, hay que tomar medidas que las tenemos, es decir, no tanto en los exteriores, sino en los interiores. Y entonces no podemos poner todas las fichas en una apuesta que sea la vacuna, porque tal y como se ha demostrado, pues bueno, con el paso del tiempo nos vendrán esas vacunas esterilizantes que tanto esperamos, como puede ser la española y tal, pero hay que tomar medidas para irnos preparando, y lo que es el seguimiento sí estaría la red preparada. Lo estás diciendo, hay que irnos preparando para convivir, ¿no? Es lo que vienes a decir con el virus. Y yo pregunto... Es que no hay más remedio. Es que el virus ha venido para quedarse. En ese escenario en el que tenemos que convivir, que nos tenemos que acostumbrar todos a convivir con el virus, cobra mayor protagonismo el autodiagnóstico. Y sobre el autodiagnóstico, esta mañana el gobierno de España ha establecido un precio máximo de los test que va a ser de 2,94 €. Hasta ahora se estaban vendiendo entre 5 y 10 euros, 2,94 €. Pero no deja que se vendan en los supermercados. En otros países sí
¿debería autorizarse aquí también que se puedan vender esos test en los supermercados? Si están validados, al final es, vamos a ver, si lo hicieran en la farmacia, que tú pusieras que es que te lo tiene que hacer un profesional sanitario, un profesional en la farmacia, lo entiendo, pero si la persona lo va a comprar y se lo va a llevar a su casa, mientras sean test homologados, da igual el lugar donde lo compre realmente, porque no se está realizando en la propia farmacia y desde ahí sale el dato para que lo tengamos nosotros en las estadísticas, no, la persona se lo lleva a su casa y se lo hace, por lo tanto, si apuestas por eso, lo que debes de tenerlo es lo más cercano Hay al... otros países europeos que nos lo pasó venden con en la... supermercados. Ya lo De tienen, hecho, pero además nos sí, pasó con la mascarilla. No habría ningún problema en hacerlo en España Y también. hay otros países como el Reino Unido que lo dan gratis. Dan gratis, te lo envían a casa. A mí me gustaría de todas maneras dejar claro una cosa que me parece importante. Los autotest es una medida más. Pero es una medida más que tiene un valor, lo comentó antes también Ramón, muy puntual. Es decir, lo que me dice es que hoy estoy bien, pero yo no, mañana, si no sigo cumpliendo las pautas de las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario, mañana me puedo infectar completamente. Por lo tanto, hay que ser muy prudente en cómo se traslada el mensaje de las bondades de los autotest, que es una medida más, pero no es la única. La fundamental sigue siendo vacunar, mascarilla, y no te da una carta blanca para ser inmune a cualquier cosa. Tenemos que dejarlo aquí. No puede ser que tú lo hagas y digas, oye, pues ya no tengo... Me da pena dejar aquí este interesante debate sobre el coronavirus, pero es que la verdad... Pones votando y enseguida... No, la verdad es que seguiríamos hablando toda la noche, pero tenemos que hablar de más asuntos. Yo le doy las gracias de verdad a los cuatro, una semana más por habernos acompañado, Ibelice Barrios, Amos García, Ramón Pinto, Luis Ortigosa. Ha sido un auténtico placer contar con sus opiniones. Nosotros nos vamos a tocar otro asunto, vamos a abordar un tema que también despierta cada vez mayor preocupación, también mucho interés, y que tiene que ver, Pedro, con la tecnología esta que tenemos encima de la mesa, esto que tenemos aquí y que utilizamos todos los días de manera cotidiana. Así es, Miguel Ángel, la tenemos muy presente. La tecnología conectada a Internet llena nuestros hogares. Teléfonos móviles, ordenadores, tablets, electrodomésticos o altavoces inteligentes forman parte de nuestro día a día, pero ¿saben que muchos de esos dispositivos son capaces de captar nuestras conversaciones aunque estén apagados? ¿Somos realmente conscientes del grado de vigilancia al que estamos sometidos? Todo ello lo abordamos en el siguiente reportaje. Desde que nos levantamos estamos rodeados de tecnología. Aparatos provistos de cámaras y micrófonos que registran todos y cada uno de nuestros pasos, nuestros hábitos y también nuestros gustos. La tecnología invade todos los rincones. En 8 de cada 10 hogares cuentan con algún tipo de ordenador, portátiles, tabletas y sobre todo móviles. Casi el 100% de los españoles tiene al menos uno de estos aparatos. ¿Qué tal, Mariano? Hola. Ustedes son 4 en la familia, además tienen 2 niños. Imagino que habrá muchísimos dispositivos electrónicos en casa. Pues sí, efectivamente es así. Pasa. Estás en tu casa. Y el azul soy yo. Y el verde Donkey Kong que se ha quedado ahí. Mariano, ¿qué tipo de tecnología usan en casa? Pues tenemos varios aparatos. Aparte de teléfonos móviles, pues tenemos también la televisión, tenemos también dos consolas de videojuegos y 2 ordenadores personales. ¿Suelen poner algún tipo de restricciones para los niños? Pues sí, tenemos una limitación de tiempo, ¿no? Solo pueden jugar los fines de semana y dentro de ese fin de semana un tiempo reducido. También hay antivirus, restricciones de edad, por ejemplo en YouTube, también para que no vean algunas cosas. ¿Qué tipo de usos le suelen dar a los dispositivos aquí en casa? Para trabajar, para hacer los deberes de ellos, inclusive, bueno, Alexa y los dispositivos ya serían para música, inclusive radio. El uso de los aparatos tecnológicos nos ha modificado las conductas, ha hecho un cambio probablemente en la vida social, en la forma de relacionar con los demás, también en nuestros comportamientos y nuestros hábitos de conducta, y haciendo que nuestros hábitos de vida e incluso nuestros pensamientos queden alterados sin saber exactamente por qué.
tanto los países asiáticos como los europeos, y España no está en ningún momento alejado de ello, el comportamiento es muy, muy similar y alcanza prácticamente la totalidad de la población. El 83% de los españoles usa Internet cada día, pese a que muchos no se fían de la red. 4 de cada 10 internautas confían poco o nada. Los más jóvenes son los que menos miedo tienen a navegar. Ángeles, Rubén, ustedes son usuarios habituales de Internet. ¿Cuál es el grado de confianza que les genera la red? Si lo tuviera que poner en una escala del 1 al 10, quizás pondría un 7, un 6, porque quiero pensar que realmente esa seguridad que nos venden es la que hay. Depende siempre del sitio que visites, porque sí es verdad que hay varios sitios que son bastante seguros, pero también hay sitios bastante fraudulentos y que pueden ocasionarte un problema. Puedo tener alrededor de unas 50 aplicaciones en el teléfono, en su gran mayoría son redes sociales. Pues en el móvil puedo tener entre 20 y 25 aplicaciones y en el ordenador, que es lo que más utilizo, puedo tener entre 30 y 40. Muchas páginas web, plataformas o aplicaciones que utilizamos a diario nos solicitan información. ¿Tienen reparo a la hora de facilitar datos personales en ellas? Yo creo que como la mayoría de las personas no tenemos ningún tipo de reparo porque nos centramos en que queremos esa aplicación y si esa aplicación nos solicita el teléfono, por ejemplo, personal, lo vamos a dar. Y después una cosa que a mí me aterra bastante, incluso más que la cuenta bancaria, es dar mi domicilio. Cuando queremos utilizar un sitio web o alguna aplicación nos hacen dar datos comprometedores como por ejemplo la dirección, el nombre, el apellido, pero por lo general si quiero tener una aplicación acabo dando lo que me piden. Jack Bulchan, profesor de empresa digital. ¿Qué datos personales obtienen las redes sociales? Bueno, las redes sociales obtienen todo tipo de datos de nosotros, ¿no? En primer lugar, aquellos que nosotros le damos voluntariamente, como puede ser nuestro sexo, edad, estado civil y demás cuestiones. Pero aparte de eso, cuando entramos en una red social, lo primero que hacemos es aceptar las condiciones y ahí lo que estamos permitiendo es que recojan todo tipo de información acerca de nosotros. Además de las imágenes que cedemos conscientemente, ¿a qué otro tipo de información acceden estas aplicaciones? Las aplicaciones de redes sociales están preparadas para detectar no solo la hora a la que nos conectamos, el tiempo que estamos conectados, desde qué dispositivo nos conectamos, dónde estamos cuando nos conectamos, si estamos en casa, si estamos fuera. Según nosotros vamos utilizando la red y vamos dando me gusta a determinadas publicaciones, o vamos comentándolas, o vamos compartiéndolas a su vez, nos van etiquetando en distintas categorías, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, Facebook dispone ya de hasta más de 50.000 categorías donde puede clasificar a una persona, ¿no? Nosotros cuando usamos una red social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, no estamos pagando nada por ellas. Entonces, evidentemente, todas esas empresas al final ganan dinero vendiendo nuestros datos a las empresas que quieren hacer publicidad en esas redes. Todos los aparatos que tengan micrófono y se puedan conectar a Internet nos escuchan. Lo hacen porque le hemos dado permiso. Para comprobar si efectivamente nos escuchan, vamos a hacer un experimento. Ellos son Irache, Ana y Luis y tienen una cosa en común: ninguno tiene mascota. Este es un dato importante porque durante media hora van a estar hablando sobre animales, piensos, correas, temas de los que no suelen conversar y de los que no hacen búsquedas en Internet. Después revisaremos sus redes sociales para ver si les han aparecido publicidades relacionadas con estos temas. Pues en realidad siempre he querido tener una mascota, un perro, y de hecho tuve la oportunidad de poder adoptar a un husky. El problema de tener los animalitos es que hay que tenerlos supuestamente en sitios amplios. Si tuviera alguna mascota sería un gato. Los detectores de voz consisten en primer lugar en un micrófono que está escuchando el ambiente y básicamente cuando detectan, cuando identifican un patrón que puede ser, por ejemplo, una palabra clave, pues empiezan a analizar el contenido de lo que están escuchando. Son capaces de replicar muchas de las cosas, de las funciones que las personas somos capaces de realizar. Lo que están haciendo es escuchando siempre, si no, por ejemplo, un asistente digital no podría funcionar, tiene que estarte escuchando siempre. Hola de nuevo, chicos. Han estado prácticamente media hora hablando de mascotas, de productos, de comida para animales. Vamos a comprobar ahora en sus redes sociales si les aparecen publicidades relacionadas con estos temas. Vamos a ver. Pues sí, mira, me acaba de salir uno aquí. Doggy Fat Diet, el real fooding de los perros. Yo estoy flipando porque, mira tú, que yo no me meto mucha publicidad y tal,
Pero ahora estaba aquí mirando en la red social y me sale uno de comida para gatos. ¿Y qué les parece entonces que les estén apareciendo ahora anuncios de los temas de los que han estado hablando? A mí me parece alucinante que nos estén escuchando, ¿no? Porque claro, sí, tú aceptas, pero ¿hasta qué punto ellos pueden acceder a tu micrófono o no? Yo creo que todo iría en base a las condiciones que tú aceptas cuando bajas una aplicación. Por ejemplo, Facebook, Instagram, te piden acceso a tu micrófono. Y de repente te ves eso y, un poco como sentirte espiado de alguna manera. Tanto jóvenes como mayores cedemos muchos de nuestros datos con un solo clic. En España, la red social que más usamos es WhatsApp, seguida de YouTube y Facebook. Al crear un perfil en estas u otras aplicaciones, aceptamos sus condiciones, sus políticas de privacidad y que usen algunas herramientas de nuestros móviles como la cámara o el micrófono. Una lista enorme de requisitos que casi nadie lee. Sería complicado desactivar el micrófono, la cámara, el acceso a la agenda de contactos, porque precisamente parte de la funcionalidad va asociada al hecho de que tenga acceso a esa aplicación. La geolocalización es lo que normalmente a la gente más le molesta que sepan de ella, ¿no? Es decir, dónde está, cómo se ha movido, por qué sitios ha pasado. Es verdad que por mucho que hayamos permitido a la red acceder a nuestra geolocalización, después lo podemos desactivar en lo que es el teléfono móvil, ¿no? Desactivar GPS, Bluetooth, pues siempre que se pueda es aconsejable porque estás menos expuesto, pero al final también hay que tener en cuenta que aunque tú tengas el GPS desactivado, Google, las operadoras de telefonía móvil van a saber más o menos por dónde estás. Las wifi públicas son un objetivo claro para los ciberdelincuentes. Los términos de uso, pues también es recomendable leerlos y saber qué información están obteniendo de ti, pero como sucede con las cookies, si es un servicio que tú vas a usar, al final lo vas a aceptar, diga lo que diga. Detrás de todo esto está el interés por obtener nuestros datos. Se trata de un negocio muy lucrativo. En el sector del marketing digital, un usuario registrado, del cual tengas un email o un teléfono móvil, tiene un valor económico, dependiendo del sector. Y cuantos más datos tengas y más conoces a ese usuario, pues más valor, ¿no? Y a las empresas de este sector, la ley de protección de datos le pone muchos límites. Yo no hablaría tanto de límites. Yo creo que son unas reglas del juego que benefician a todos, en el sentido de que obliga, por un lado, a las empresas a mejorar la información y, aparte, esta legalidad lo que ha hecho ha sido extender los derechos que hasta ahora tenía el usuario cuando daba sus datos personales. La Ley de Protección de Datos habilita a la Agencia Tributaria a sancionar aquellas vulneraciones de nuestros derechos. Y la Agencia de Protección de Datos lo que ha hecho ha sido mejorar el sistema porque ha añadido un registro electrónico en el cual podemos poner las denuncias cuando veamos vulneradas una imagen nuestra que no hemos consentido o alguna publicación. Sí que ha conseguido que aumenten las denuncias por vulneración de derechos. Casos de índole sexual o casos en los cuales ha habido una agresión física a alguien y ha sido filmada. Vigilarnos es tan rentable que algunos vulneran la ley. Incluso hay un mercado negro donde venden datos de usuarios en el que por cada persona llegan a cobrar unos 100 euros. Si a nosotros nos sustraen nuestro perfil con nuestros datos, eso lo van almacenando y el día de mañana, cuando tienen X mil, pues lo ponen a la venta. ¿Dónde lo ponen a la venta? Pues ya sabemos todos, en la Deep Web. ¿Para qué quiere el usuario que compra esa información? Para relanzarse. Ya sabemos que dependiendo de los seguidores que tengamos en una red social, pues así somos de importantes. El crimen organizado en este aspecto lo tenemos ubicado en el este de Europa, en Reino Unido, y después ya los tenemos en Asia, por supuestísimo. Que Internet esté presente en nuestros objetos cotidianos nos hace más vulnerables a los piratas informáticos, pero no solo nos deben preocupar estos delincuentes. Cada vez más gobiernos espían a sus ciudadanos a través de las tecnologías de la comunicación en pro de la seguridad nacional. Pero, ¿ustedes estarían dispuestos a sacrificar parte de su intimidad en favor de una mayor seguridad? Lo vamos a abordar en unos minutos, en la segunda parte de nuestro reportaje.
11:21 de la noche, seguimos en directo aquí en Fuera de Plano, en Televisión Canaria. Y como les decíamos, cada vez más gobiernos optan por ejercer algún tipo de control digital sobre sus ciudadanos. De hecho, la propia Unión Europea ha dado el visto bueno a una ley que, con el objetivo de luchar contra la pornografía infantil, permite a las autoridades el rastreo masivo de aplicaciones como WhatsApp, Telegram o servicios de correo electrónico. ¿Vamos hacia una sociedad hipervigilada? Es uno de los temas que abordamos en la segunda parte de nuestro reportaje. Cándido Caballero Gil, profesor de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna. ¿Es complicado entrar en un teléfono móvil para un hacker, por ejemplo, acceder a los datos de un dispositivo? La seguridad 100% no existe. Los hackers en algún momento pueden entrar en los dispositivos, ¿vale? No es algo sencillo, no es algo que vayan a hacer todos los días, ni mucho menos, o vayan a conseguir con cualquier tipo de dispositivo, pero hay que ser conscientes de que la seguridad 100% no existe. Otra de las posibles vías de acceso pueden ser las cámaras o los micrófonos de nuestros dispositivos móviles. ¿Nos pueden grabar a través de esos elementos? Suelen ser un tipo de dispositivo o accesorio muy jugosos para diferentes hackers, porque te pueden obtener información personal de los usuarios. Por ejemplo, este es mi portátil y como ven tengo una pestañita donde siempre tengo la cámara tapada. Los gobiernos también nos vigilan bajo el argumento de mantener nuestra seguridad o evitar delitos. Desde el pasado verano, las compañías tecnológicas ya no tienen la obligación de respetar la privacidad de las comunicaciones en la Unión Europea. El objetivo es luchar contra la pornografía infantil y la explotación de menores. Una decisión que podría abrir la puerta a que estas empresas lean nuestros mensajes personales sin necesidad de una orden judicial. Señor presidente, todos los miembros del Parlamento recibieron una carta abierta la semana pasada. Esto es lo que ocurriría si los correos electrónicos fueran abiertos y archivados sin ningún reparo, y los más sospechosos fueran entregados a la policía. La decisión europea ya se conoce como Chat Control, y para algunos supone el fin de la privacidad digital. Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas. ¿Cómo surge Chat Control y, sobre todo, cómo puede afectarnos? Chat Control es una medida que pretende controlar los contenidos de las comunicaciones privadas por una finalidad muy loable, como es la persecución de la pornografía infantil. Estas medidas, en ese sentido, se entienden proporcionadas, necesarias, pero no sé si las más idóneas, porque pueden ser muy invasivas si no se controla perfectamente cómo se hace la interceptación de las comunicaciones. Ahí sí nos puede afectar cuando la monitorización de las conversaciones se hace de forma indiscriminada, 24 horas, 7 días a la semana. Aquí el legislador está confiando demasiado en el algoritmo. Creo que no es consciente de la cantidad de errores y de falsos positivos que puede dar todavía un algoritmo. ¿Podría ser esta la antesala a un mayor control en la mensajería privada, por ejemplo? Sí, es la tendencia, es lo que se va a intentar, controlar cada vez más todo tipo de comunicaciones electrónicas, porque la información es poder. Y si bien podemos estar ante una comunicación privada que no tiene nada que ver con una investigación penal, puede que haya otro tipo de intereses en interceptarla, y eso es lo que no debemos permitir, por lo menos con la legislación. El control digital es una realidad contrastada en múltiples países. Gerardo Pérez, abogado, ¿qué peligros, qué riesgos puede suponer para la democracia el control, la vigilancia que se ejerce a través de dispositivos electrónicos? El principal peligro para la democracia en estos momentos está en la influencia en las elecciones a través de la difusión de noticias falsas y de las injerencias a través de hackers en lo que es los comicios electorales. Cualquier registro de datos tiene que darse en la Agencia de Protección de Datos con una finalidad, y los principios de proporcionalidad y de utilización de esos datos con una finalidad concreta son los que deben presidir esa actuación. Según una investigación de la Universidad de Toronto, en una veintena de países entre los que se encuentran México, Bélgica, Marruecos, Israel o Australia, los gobiernos espían los móviles de sus ciudadanos, aunque el que más controla a sus ciudadanos es China. Roberto, canario que estuvo viviendo en China recientemente, ¿cómo es el control que se lleva a cabo en China por parte del gobierno y qué diferencias encuentras con Europa? En realidad es una sociedad en la que el gobierno tiene un control de la vida, ¿no? del ciudadano. Se utilizan solo redes sociales que son del país, ¿no? Aplicaciones como WeChat
Hay un Internet dentro de China, ¿no? Hay un cortafuegos que el gobierno filtra todo lo que entra y sale, pero también controla todo el contenido que se vuelca en Internet allí. En China también se pone en práctica la videovigilancia. ¿En qué consiste este otro sistema de control? Hay cámaras en el taxi que coges cuando sales del aeropuerto, en tu edificio, pero sobre todo la videovigilancia estatal está también en la calle. Esto lo que hace es que todos los movimientos de una persona estén registrados. Es un país muy seguro. ¿Y cuál es el grado de aceptación de la sociedad china sobre este mecanismo de control? Existen en realidad dos facciones, personas que están de acuerdo en que este sistema pues, es inevitable para poder controlar una población tan grande, y otros que pues, bueno, intentan tener más libertad, utilizan estos métodos que hay para poder acceder a Internet sin este control del gobierno. Ricardo Martín, delegado de Protección de Datos en Canarias. ¿Qué pasos hay que seguir para instalar una cámara de videovigilancia? Vamos a tener que, primero que nada, evaluar, ponderar cuál es la justificación para poder instalar esa cámara. Un motivo puede ser que haya una serie de incidencias que aconsejen la vigilancia de esa zona. No podemos instalar una cámara de vigilancia en una zona abierta a no ser que seamos una administración pública o una fuerza o cuerpo de seguridad del Estado. El único resquicio que te deja la normativa es que para tú vigilar tu propiedad, tu nave donde estés trabajando, tus oficinas, pues para controlar la entrada puedas invadir mínimamente las zonas exteriores. ¿Pueden acceder los ciudadanos a este tipo de imágenes? No, no hay ninguna posibilidad de que una persona se dirija directamente a la entidad que esté grabando, sea pública o privada, y pida acceso a esas imágenes. ¿Nuestra legislación está lo suficientemente actualizada como para poder limitar el acceso a los datos o la vigilancia por parte de empresas o de instituciones? Nuestra ley del año 2018 sí es bastante extensa y meticulosa. Otra cosa es que todavía no esté bien implementada y tenga todavía falta de desarrollo, y sobre todo que los ciudadanos tengan conocimiento. La seguridad está ahí, es un derecho fundamental como puede ser la libertad, y por lo tanto hay que encontrar un mecanismo para que se compaginen ambos. Aunque la calle no es el único lugar donde nos controlan cientos de cámaras, también nos vigilan en nuestros hogares. Yurena Carrillo, hoy en día que se ha normalizado y que es tan fácil poder instalar cámaras de videovigilancia en nuestras viviendas, ¿hasta qué punto podemos hacer esto siempre y cuando las personas que transitan en nuestra casa no sean conscientes de ello? Bueno, en cuanto a que convivamos con otras personas que desconozcan la existencia de cámaras de videovigilancia, sería una conducta abusiva por el miembro de la familia que hace la instalación. Estaría siendo controlador y violento hacia la unidad familiar. En el caso luego de que dentro de tu vivienda accedan trabajadores de servicios, de diferentes servicios, y tú tengas cámaras de videovigilancia, tienen que estar señalizadas, igual que cuando instalas un mecanismo de seguridad. Las cámaras secretas para vigilar trabajadores no serían lícitas, tampoco desde el punto de vista de la intimidad y la protección de los derechos de esos trabajadores. Estaríamos vulnerando sus derechos. Cuestión distinta sería, que ahí es donde hay que hacer el inciso, si yo hago esa instalación secreta porque estoy sufriendo una situación violenta dentro de la unidad familiar. Cualquiera de los miembros se pueda proteger haciendo un uso puntual de esa cámara con la finalidad de acreditarlo. En el mundo casi todo se registra y se graba. Un control que irá en aumento porque nuestros datos son la nueva moneda de cambio que nos piden para tener acceso a las tecnologías que nos hacen la vida más fácil. Tecnologías que nos prometen una mayor libertad, pero que, mal utilizadas, pueden acabar vigilando todos nuestros movimientos. Bueno, pues ya lo han visto, aunque estas tecnologías nos prometen mayor libertad, parece que el gran hermano nos vigila y tanto empresas como gobiernos codician nuestros datos. Para hablar de estos asuntos se unen a nuestra mesa Jamie Poveda, que es especialista en protección de datos. Jamie, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Samuel Toledano, que es profesor de periodismo en la Universidad de La Laguna. Samuel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Deepak Rajwani, que es experto en ciberseguridad. Deepak, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Y está con nosotros también Raúl Alonso, que es portavoz de la Unión de Consumidores de Tenerife. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Es cierto que la privacidad en Internet ha muerto? Esa es la primera pregunta que voy a poner sobre la mesa, Deepak. ¿Por qué tantas empresas tecnológicas acaban teniendo acceso a nuestros datos?
Bueno, porque al final este universo, esta sociedad digital, que ahora de hecho evoluciona a lo que llamamos el metaverso, nos la proveen unos gigantes tecnológicos que tienen la funcionalidad y la capacidad técnica para poder tener a disposición nuestros datos. Y además hemos estado viendo noticias relacionadas con esa batalla legal. En realidad todo eso es una especie de cortina de humo que está por encima de la parte básica, y es que todas estas empresas tienen acceso a nuestra información desde hace muchísimo tiempo, y en muchos casos, desde hace tiempo, los gobiernos también tienen acceso a esa información. En Estados Unidos fuimos conscientes a través de las revelaciones de Snowden del programa de espionaje del gobierno americano en su día, y de cómo incluso empleados de Facebook por error habían accedido a datos privados de usuarios que no estaban bajo sospecha de terrorismo ni nada que supusiera un riesgo para la seguridad nacional. Al final la tecnología está ahí. Por ejemplo, aplicaciones como WhatsApp en su día empezaron de una manera determinada, y se supone que desde el año 2016 tienen el cifrado punto a punto, en el que técnicamente está en entredicho que un mensaje mío por WhatsApp a ti pase por los servidores de WhatsApp, y que se supone que los propios trabajadores de WhatsApp podrían interceptarlo. Al final la tecnología, el código fuente de WhatsApp no está disponible, con lo cual realmente no está claro que esto pueda ser así. Jamie, ¿cuáles son las compañías que más nos espían a través de Internet? Bueno, básicamente lo primero que hay que ver es que el modelo de negocio de las compañías tecnológicas está basado en el uso de datos personales. Entonces, entre más grande sea la organización, más cantidad de datos tiene, y de ahí básicamente parte el valor de la información. Lo mencionaban en el vídeo, que los datos pueden llegar hasta valer hasta 100 euros. Pues no, depende de la calidad de los datos, de la persona de la que se traten los datos, incluso puede valer bastante más, y las empresas lo saben. Entonces, ¿qué empresas se benefician más o qué empresas tienen más datos nuestros? Pues echemos números y veamos cuáles son las que nos prestan más servicios y cuáles son las que se basan en información dentro del sistema de Internet. Todos sabemos que hay una que empieza por G, otra que empieza por F, otra que empieza por A, y seguimos la larga lista de empresas tecnológicas que saben más de nosotros mismos que nuestras madres. Raúl, todos hemos escuchado alguna vez que cuando un producto es aparentemente gratuito, es probable que lo estemos pagando, pero que lo estemos pagando con nuestros datos. Pero la mayoría de nosotros desconocemos realmente qué se hace con toda esa información. ¿Se utiliza fundamentalmente para fines publicitarios o hay otros usos? Bueno, en principio, supuestamente es que el uso mayoritario es para perfilación de consumidores, ¿no? Pero es verdad que puede tener otros fines muy diferentes y mucho menos, digamos, lícitos, ¿no? Entonces, en el momento que hay una cesión de datos, ya no tenemos control ninguno sobre para qué se van a usar esos datos cedidos. Y la realidad es que desde que utilizamos una tarjeta de crédito, se puede perfilar perfectamente a un consumidor concreto, se puede saber si tiene relaciones sexuales porque compra anticonceptivos en la farmacia y cuándo los ha comprado, dónde ha viajado, en qué hotel ha estado, cuáles son sus hábitos generales de consumo, si alquila un vehículo, si no, qué come. Puede haber una perfilación de tal manera que puede servir de manera comercial, es muy potente el uso comercial de eso, pero puede servir para otras muchas cosas que no son, digamos, tan decentes, por entendernos. Claro, Samuel, voy a utilizar algo que ha dicho Raúl. A la mayoría de los ciudadanos les preocupa su privacidad, pero casi ninguno nos leemos los términos y condiciones de las aplicaciones que descargamos. ¿La culpa de que nos la cuelen la tenemos entonces los usuarios? Existe una responsabilidad, y además hemos mencionado aquí al gran hermano de Orwell. Había una pantalla dentro de la novela, y esa pantalla es la que vigilaba. Ahora básicamente es nuestra pantalla, y nosotros somos además los que proveemos esos datos. Proveemos información y proveemos porque queremos estar dentro de ese sistema. El problema está que los términos en los cuales proveemos esa información pues no los miramos, pero el beneficio que vamos a obtener, formar parte además de esa sociedad, poder acceder a ese entorno, a esa burbuja informativa, porque estamos hablando además de datos, es información. Queremos estar en el mundo y las redes sociales son el mundo, y además queremos participar. Claro, pero es que muchas veces, y ahora te doy la palabra, Jamie, hay cientos y cientos de páginas cuando no se va a leer las condiciones que eso no hay quien lo lea, entonces no utilizas nada, ¿no? El problema, además, que yo creo que es el mismo Parece problema. que está hecho a conciencia para que no lo leamos, Samuel, ¿no? Es el mismo problema que nos encontramos en la participación política, es decir, los programas electorales no los leemos.
Y es lo mismo con pero la letra no viene en un cuerpo 8 y son 1000 páginas, ¿no? Pero nos interesa el producto gratuito y probablemente como es un producto gratuito no entramos, ni siquiera reclamamos luego. No utilizamos nuestro... Si fuéramos ciudadanos, probablemente pues exigiríamos nuestro derecho. Pero además jugamos también con ese discurso que no es nuestro discurso, sino es un discurso que viene impuesto, que es el término que además también se ha mencionado aquí, de seguridad, libertad. Entonces, tenemos ese concepto de que, bueno, si no te hemos hecho nada malo, pues tampoco pasa nada porque nos dé los datos, ¿no? Pero Amnistía Internacional te dice que la pregunta tiene que ser al revés. Si no has hecho nada malo, ¿por qué están mirando nuestros datos? Ahora, lo que iba a decir es que la normativa de la Unión Europea busca que la transparencia predomine en todos los términos y condiciones. Una empresa que tiene cientos y cientos de páginas de su política de privacidad, de su aviso legal, de sus condiciones de uso, no está cumpliendo con ello y justamente a WhatsApp hace poco en Luxemburgo le cayó, en la irlandesa le cayó una sanción importante por los términos y condiciones. Yo creo que este va a ser el camino por el que vamos a seguir. Empresas que no cumplen con una información adecuada, pero ya no es te voy a aburrir a información, sino que te la doy clarita, rápida, concisa, fácil de entender y a disposición, van a terminar siendo sancionadas y esperemos que sea así porque esa es la ruta que marca la Unión Europea. Deepak, el teléfono móvil es el dispositivo que representa el mayor peligro para nuestra privacidad y lo peor es que a través de él se cuelan infinidad de ilegalidades. ¿Con qué tipo de aplicaciones hay que tener más cuidado? Bueno, evidentemente todas las aplicaciones que descarguemos de markets ilegítimos, o sea, lo normal es que tú utilices el dispositivo móvil y te descargues, por ejemplo, en sistemas operativos Android, solo aplicaciones de fuentes conocidas y no de markets de terceros, pero claro, en Android tú puedes tener muchísima flexibilidad, desactivar esto y bajarte aplicaciones de cualquier otro sitio. Muchas de esas aplicaciones vienen con malware de regalo, son troyanos que te espían, la webcam y todo lo que hemos hablado. En sistemas operativos como iOS es más complicado que esto suceda porque hay muchísimo más control y menos flexibilidad por parte de Apple para los desarrolladores, pero aún así también pueden pasar este tipo de cosas. Yo creo, al margen de... Pero no hay un perfil sobre esto, no hay un perfil de decir... este tipo de aplicaciones suelen ser las aplicaciones de apuestas, de reconocimiento facial. No, hay aplicaciones como, por ejemplo, aplicaciones como la linterna. Si tú ya tienes una linterna de dispositivo móvil, cuando te descargas una linterna o aplicaciones que no tienen sentido y que te piden un montón de permisos que no tienen sentido, esas son las aplicaciones fraudulentas. Aplicaciones que te piden servicio de mensajería SMS Premium, o sea, servicio de enviar SMS, conectarse a Internet, acceder a tu agenda de contactos, geolocalización y un montón de cosas que no tienen sentido en esa aplicación. Y una cosa que los usuarios no saben es que tú, si quieres respetar tu privacidad, tú también puedes utilizar WhatsApp y decir, yo no le doy a WhatsApp permiso para acceder a mi micrófono. Claro, hay una pregunta que nos hacen siempre y te dice, ¿nos da permiso para acceder a su micrófono o a su cámara? ¿A cuáles hay que darle permiso y a cuáles no? Tú imagínate que si todos los usuarios del mundo no le diesen permiso a WhatsApp para usar el micrófono, seguirían pudiendo utilizar WhatsApp y el mundo sería mejor porque nadie mandaría audios de 4 minutos. Porque ¿sabes? Nadie mandaría audios y todo el mundo te escribiría algo y el mundo sería mucho más ágil. Pero tú te tienes que comer el audio de 45 segundos de un amigo tuyo para decirte algo que te puede escribir en 3 palabras. Pero WhatsApp seguiría funcionando, solo que no te dejaría enviar audio. Raúl Alonso, el tráfico de nuestros datos lleva a que muchas empresas nos bombardeen con llamadas publicitarias, con correos electrónicos. ¿Cómo podemos evitarlo? La conocida lista Robinson es el método más eficaz para evitar todo eso. No es del todo eficaz, pero es que es el único prácticamente para evitarlo. Entonces, la lista Robinson, primero, es un ámbito privado, no es una obligación legal, es un ámbito privado que además gestiona una entidad privada, sin ánimo de lucro, pero privada. El suscribirme allí no significa ni siquiera que vaya a producirse realmente la limitación de esa publicidad, porque hay otros marcos que quedan fuera del control de la lista Robinson. Pero sí es verdad que puede limitar y puede llevar a que cuando yo me inscribo en esa lista y además en esa lista elijo qué ámbitos publicitarios no quiero tener, y puedo además retirar autorizaciones previas. Cada vez que hablamos por teléfono con una compañía telefónica le estamos dando autorización para manejar los datos, porque además la ley de protección de datos curiosamente le obliga. O sea, es un sinsentido también. Pero bueno, podemos en la lista Robinson revocar esos datos. Y lo que sí va a dar lugar es a que
la empresa que va a hacer la campaña publicitaria, si yo estoy en la lista Robinson y estoy dentro de esos requisitos, tiene obligación de consultar la lista Robinson y si lo hace podría ya incurrir en una infracción y las infracciones de protección de datos son altas. Fíjense que la tecnología copa nuestras vidas, pero no todas las personas se adaptan a ella. Para las personas mayores es un hándicap y se están viendo obligadas a utilizar Internet para pedir una cita médica o para poder descargar un certificado digital. Samuel, ¿las estamos dejando desprotegidas en un mundo digital a las personas mayores? Evidentemente los que no son nativos digitales y los que tienen más dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías pues se quedan a un lado, ¿no? Eso es algo de sentido común y está clarísimo que en la medida en que las nuevas tecnologías vienen y se han quedado, lo que evidentemente hace falta es plantearse el buen uso. Lo que pasa es que también las nuevas tecnologías tienen que verse desde un punto de vista de la utilidad que nos sirven. Planteamos además, tenemos una especie de fe tecnológica, ¿no? Incluso había un libro hace ya años de Henry Jenkins que hablaba de la cultura convergente y dice, ojalá participáramos en la vida política de la misma forma que participamos en un concurso, etcétera. Luego llegó Morozov y decía la locura del solucionismo tecnológico. El problema es que la tecnología tiene que ser útil, ¿no? Desde un punto de vista del ciudadano y lamentablemente estamos viendo que muchas veces se utiliza de una forma con unos fines que no probablemente sean los más satisfactorios para el conjunto de la ciudadanía. Jamie, a muchos mayores se les pide un esfuerzo para que aprendan las nociones básicas de Internet, pero ¿no deberían ser las administraciones las que hicieran ese esfuerzo para no dejarlos, como le estaba preguntando a Samuel, para no dejarlos abandonados? ¿Faltan políticas públicas para cerrar esa brecha digital? Yo creo que faltan políticas públicas para cerrar esa brecha digital, pero primero deberían identificarlas. Porque, por ejemplo, tenemos el certificado COVID y nuestros mayores que no tienen el teléfono o que tienen un teléfono del año de la pera no pueden descargarlo. Entonces, creo que alguien en un primer momento debería haber pensado y haber dicho qué vamos a hacer con nuestros mayores para no dejarlos. Falta una fase de identificación y luego una fase de presupuesto y luego el desarrollo de medidas adecuadas que permitan, respetando la privacidad, que mi ámbito es ese, respetando la privacidad y garantizando los derechos, que también les dé la oportunidad de estar dentro del sistema y no que queden como unos rezagados sin teléfono o con un teléfono viejo o sin conocimientos, que de alguna manera es que te sientes fatal. Claro, estás hablando de derecho, miro para Raúl Alonso, de la Unión de Consumidores. La brecha digital, Raúl, se siente sobre todo en los servicios bancarios. Se ha limitado la atención en la ventanilla en favor de los cajeros automáticos, de la banca online, y así hay muchos mayores bueno, pues que han dejado de tener incluso un control sobre sus cuentas. ¿Cómo erradicamos esa discriminación? Mira, casualmente hoy, y además lo quería comentar, hoy he firmado de una plataforma de estas de reivindicación online, ¿no? Una petición precisamente de personas mayores frente a las entidades financieras por los cierres de sucursales en los cuales no hay atención personal y son incapaces de acceder ni siquiera a manejar en un cajero operaciones como puede ser una transferencia o cosas que son básicas para el manejo de sus propios fondos, ¿no? Entonces, esa brecha digital tiene que ver con la edad, pero tiene que ver también con la exclusión social y la pobreza. Y la tecnología es cara, no es accesible a todo el mundo. Entonces, si vamos a una sociedad tecnológica, una sociedad que se considere democrática y justa, tiene que garantizar el acceso de todos los ciudadanos en régimen de igualdad a esas tecnologías. Algunas cuestiones por incapacidad no económica, sino por la propiedad. Hay una imposibilidad cultural de poder acceder. Muchas personas mayores son incapaces de poder llegar a conocer, aunque tengan los medios, pero luego hay mucha gente que no accede. Con la pandemia lo hemos visto en los centros escolares. En los centros escolares, cuando ha habido clases online, por ejemplo, Canarias ha tenido que aportar, no me acuerdo qué cantidad de recursos, para poder poner accesos a un montón de alumnos que no tenían ningún punto de acceso en sus domicilios para poder recibir ni siquiera un correo electrónico. Entonces, es muy importante que con la tecnología, aparte de la protección, haya un acceso universal, que es democratizar también esa tecnología. ¿Y cómo erradicamos esa discriminación a los mayores? Bueno, en este sentido sí que hay sitios, la verdad, acciones destinadas a estos colectivos, igual que hay acciones dedicadas a niños, a padres. Yo por ejemplo, doy conferencias a muchísimo tipo de público, empresas, comités de dirección, trabajadores. A veces me llaman para centros de este tipo y yo he llegado a dar algún tipo de formación a personas mayores, sobre todo en centros que se dedican a esto, pero es verdad que el colectivo de personas, como dices tú, que están sufriendo este tipo de desacople, ¿no?, de la tecnología es muy grande y que solo con acciones puntuales no podemos. Se está contemplando desde algunos estamentos, pues como INCIBE, como
todos estos organismos que se dedican a la ciberseguridad a tener cierto tipo de contenidos destinados a este tipo de público, pero como bien decimos, como ese tipo de públicos no tienen esos dispositivos, ni tienen esa manera de operar, ni están acostumbrados, bueno, pues les cuesta. Ahora, por ejemplo, ya son muchos los mayores que ya saben escanear un QR porque no les queda otro remedio si quieren ir a un bar. Esto llegó como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y el problema es que el mundo se ha convertido en esa... Me ha venido a la cabeza al oírlo a oír a uno de los tres, esa película que se llama Enterrado, donde había un tipo que se estaba encerrado en un ataúd y al final no era capaz de llamar a ningún sitio porque cada vez que llamaba a un sitio le salían... Bueno, era capaz de llamar, pero no le hacían ni puñetero caso en ninguno de los ahí se moría. Y es que eso es a lo que hemos llegado. El teléfono del COVID, cualquier cosa, todos los servicios colapsados. Hay mecanismos, hay puntos tecnológicos, pero claro, en muchos casos son inoperativos para nosotros. Cada vez que salimos a la calle, lo estábamos hablando antes, nos exponemos a numerosas cámaras de vigilancia que graban y que registran nuestros movimientos, comprometiendo en muchos casos nuestra intimidad. Aunque su instalación en las principales ciudades canarias persigue garantizar nuestra seguridad, ¿realmente consiguen reducir los delitos? Lo vamos a averiguar en tan solo un minuto. El uso de la videovigilancia para prevenir la delincuencia es un fenómeno común en Canarias, su implantación generalizada, sin embargo, plantea numerosos interrogantes en relación, Pedro, a nuestra privacidad y a su efectividad. Así es, Miguel Ángel, vamos a verlo. Decenas de cámaras ubicadas en los espacios públicos de Canarias nos vigilan y lo hacen por un motivo autorizado en la ley, como es garantizar nuestra seguridad en lugares de mucho tránsito o en zonas supuestamente conflictivas. Pero, ¿realmente está justificada la presencia de estas cámaras? Si acudimos a los datos del Ministerio de Interior, las capitales canarias no se encuentran entre las ciudades más problemáticas del país. Las Palmas de Gran Canaria están en el puesto 53 con esta cifra, 45 infracciones penales por cada 1000 habitantes. Por su parte, Santa Cruz de Tenerife todavía está más abajo en el ranking. Ocupa el lugar 90º al presentar 39 delitos por cada 1000 habitantes. Con estas cifras nos preguntamos, ¿es una buena decisión ubicar videovigilancia renunciando con ello a nuestra privacidad? O, más importante aún, ¿su presencia logra reducir los delitos? Bueno, aunque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha declinado hacer una valoración, esto es lo que opina la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelina Alonso. Aparte de un elemento disuasorio que disuada que la gente pues cometa delitos en la vía pública, en los espacios públicos, también da sensación de seguridad porque si se comete algún delito tenemos a la policía local o a las fuerzas y cuerpos de seguridad una herramienta para poder visibilizar esas imágenes de ese delito. Cuando colocamos el año pasado las 20 cámaras para cubrir las épocas de Navidades y de Reyes, me solicitaron muchos ciudadanos que dejara ese tipo de cámaras. Las cámaras de seguridad siempre respetarán la protección de datos y estarán custodiadas siempre por profesionales. Es un consumo, se puede decir, o utilización interna por profesionales. Sin embargo, la opinión sobre la ubicación de cámaras en la calle no es unánime. Algunos expertos reclaman que se ponga en la balanza el derecho a la intimidad frente a la seguridad y que se verifique con datos si realmente tienen o no un efecto disuasorio. Efectivamente son dos derechos que típicamente van unidos, entonces hay que ponderar los dos derechos. Lo que la ley establece es que tiene que haber un principio de proporcionalidad, es decir, ver en cada caso concreto si la medida de seguridad es adecuada realmente para conseguir la finalidad de seguridad y si no hay medios menos intrusivos. Si la medida no es capaz de conseguir su finalidad, es decir, si no es capaz de aumentar la seguridad, reducir la violencia, poder identificar autores de infracciones o delitos, se infringiría este principio de idoneidad, entonces no tendría sentido mantener algo que vulnera la intimidad. En la polémica también cobra protagonismo el lugar donde se coloque la videovigilancia, como por ejemplo en zonas transitadas, al considerar sus detractores que tiene escasa utilidad en impedir delitos dada pues la presencia de numerosos testigos. También se cuestiona si lo único que consiguen las cámaras es trasladar la delincuencia a otros espacios donde no se hayan instalado, por lo que los delitos no disminuyen,
solo cambian de calle. Bueno, esa al menos fue la conclusión de un estudio realizado en Málaga. En los sitios allí donde se ubicaron cámaras descendieron las infracciones casi un 2%, pero en las vías cercanas se produjo un aumento del 14%. Así que, Miguel Ángel, como estamos viendo, como en otras tantas cuestiones, en esta de la seguridad, tampoco hay un consenso real. No hay consenso. Voy a trasladar esos datos a la mesa. Samuel, como acabamos de ver, las dos capitales canarias tienen unos índices de criminalidad relativamente bajos. Atendiendo a esos datos, ¿se puede justificar la videovigilancia en nuestras ciudades? Las administraciones públicas toman estas decisiones a priori, no solo desde un punto de vista, digamos, posteriori, sino a priori, ¿no? Evitar los posibles delitos. Lo que pasa es que una sociedad hipervigilada o con un exceso de cámaras, evidentemente nos da una mala señal o una mala imagen de hasta en qué dirección vamos, ¿no? Si en cierta medida es una sociedad que para no cometer delitos necesita estar permanentemente vigilada. Me preocupa de todas formas más la vigilancia que no se anuncia, ¿no? No las cámaras que están con carteles en la calle, sino precisamente la vigilancia de la que estábamos hablando, en las redes sociales, las empresas y las administraciones públicas o los estados, donde al fin y al cabo sabemos, por ejemplo, que además se vende esa vigilancia con los ordenadores y donde estados y empresas hacen negocio y además vigilando precisamente con un objetivo concreto, a activistas, a periodistas, a personas de alguna forma que puedan ser críticas con el sistema. Esa vigilancia me preocupa más que la que pone un cartelito diciendo que hay una cámara que te está vigilando. Jamie Poveda, esas cámaras, las que ponen un cartelito y las que están en la calle, ¿suponen una vulneración en la intimidad? No, si cumplen con los principios de la normativa de protección de datos. Hablábamos antes de la transparencia. Si yo sé dónde está la cámara, si mi expectativa de privacidad ha sido de alguna manera borrada porque me estás informando, allí hay una cámara, te estoy vigilando, mi ámbito de intimidad sigue intacto, salvo que me pongas la cámara en lugares en donde efectivamente mi vida privada transcurre. En ese caso sí estarían vulnerando. Ahora, una cámara en la calle que está puesta, que yo la estoy viendo, que están los cartelicos, que es muy evidente, pues lo que dice Samuel, la verdad es que no tiene muchísimo impacto. La cuestión está en que tenemos un gran hermano ahí, que a veces, muchas veces, demasiado grabados, que no vale para nada, pero si yo lo estoy viendo, si yo estoy sabiendo dónde me estás grabando y sé dónde actuar de una manera u otra, y estás cumpliendo con toda la normativa de protección de datos, que es lo que yo espero que haga todos los ayuntamientos, aquí no pondremos en duda que lo han evaluado perfectamente, pues no deberían incumplir la normativa. Fíjense que más allá de las videocámaras, inquieta ahora que la propia Unión Europea permita escanear comunicaciones privadas con el objetivo de perseguir la pornografía infantil. Es el llamado chat control. Muchos expertos creen que lo que se ha aprobado no es una normativa contra el abuso sexual, sino una ley sobre vigilancia masiva. ¿Están de acuerdo? Pero alguien piensa que esto no se estaba haciendo ya. Es decir, yo me acuerdo una vez, hace unos años, además me acuerdo que se montó un pifostio porque había una noticia en la que decían que se reunían la Unión Europea para regular las reglas del espionaje a raíz de la noticia cuando se supo que el Estados Unidos había estado espiando el móvil de Merkel, no sé si se acuerdan. Entonces, ¿cómo se pueden pactar las reglas del espionaje si el espionaje se trata precisamente que yo te espíe y tú no te enteras? Eso es el espionaje, ¿no? Entonces, este tipo de... Y lo que decía Samuel, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Samuel. De hecho, por ejemplo, Apple, ¿no? Apple, no me acuerdo cuándo fue, lo comentaba esta mañana en otro sitio, había un disidente del régimen de Arabia Saudí, un activista, un periodista conocido, que estaba perseguido por su régimen y que recibió 2 SMS muy sospechosos. Como el tipo estaba metido en estas historias, se los reenvió a analistas, hackers, expertos en ciberseguridad, que haciendo ingeniería del código, vieron que se trataba de una vulnerabilidad no conocida que puede valer muchísimo dinero, muchísimo, a lo mejor $1 millón en aquel momento, que permitía hackear en remoto un iPhone. Y eso era algo que no era conocido. A raíz de eso informaron a Apple y salió una actualización. Imagínate esa vigilancia de la que estaba hablando Samuel, en algunos casos, pero ese tipo de cosas se dan son cosas que van... Que se venían dando. Nos quedan 2 minutos de programa. Quiero plantear una última cuestión y les voy a dar 30 segundos a cada uno para responderla. Tras la Segunda Guerra Mundial, George Orwell, en su conocida novela 1984, imaginó una sociedad vigilada por una especie de gran hermano que dominaba acciones, decisiones y pensamientos. ¿Creen que ya hemos llegado
a ella, Raúl Alonso, pueden peligrar nuestras democracias? Espero que no hayamos llegado a ella, pero es verdad que si no se ponen freno a determinadas actuaciones, podríamos llegar a ella. Alguien en el reportaje, creo que era Gerardo Pérez Sánchez, el profesor de Constitucional, lo hablaba. Hay un problema real, porque esas intromisiones también generan, incluso en las democracias más asentadas, pueden generar ¿Pueden peligrar, sí o no? Porque dije que quedan 3 minutos y queda uno, así que hay que ser más breve. Pueden peligrar. Samuel Toledano. Sí, sin duda, y además no solo en la parte delictiva, en la parte coercitiva que pudiéramos pensarlo, sino la parte de la influencia, ¿no? El libro que hacía Karina Vélez de la Universidad de Oxford hablaba de la privacidad de poder, y uno de los casos es el poder de influencia. Es decir, aquí nos encontramos con la capacidad que tienen los algoritmos, los datos, para moldearnos, esa especie de las echo chambers, ¿no? Las cámaras de resonancia, donde al final nuestro pensamiento va dirigido en esa dirección, y al final, y lo hemos visto con Trump y lo vemos en esa parte no coercitiva, terminamos llegando a una situación como el asalto al Capitolio el año pasado. Ya no nos queda más tiempo. ¿Sí o no peligra nuestra democracia? Pero sí o no tiene que ser Jamie. Peligra. 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 ¿Sí o no? Peligra. Yo creo que los humanos siguen estando por encima de las máquinas, y eso que yo soy de máquina. Bueno, o sea que no peligran. Yo creo que no. Bueno. Pues nos quedamos con esa opinión de la mesa. Gracias de verdad a los 4, Samuel, Jamie, Raúl, Dipa, gracias por haber estado con nosotros esta noche, por habernos aportado toda esa luz ante un tema que preocupa, y gracias a ustedes un jueves más por haber estado al otro lado de la pantalla. Parábamos en el 2021, hemos retomado hoy el programa y todos los jueves seguiremos con ustedes a las 10:15 de la noche analizando los temas que nos preocupan a los canales, a los temas que son actualidad en este archipiélago. Lo dicho, gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.